mentes y nos vamos a concentrar. Vamos a orar ahora y nos vamos a alinear. Vamos a alinear nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios. Vamos a activar ahora su espíritu. Así que concéntrense en el nombre de Jesús. Activo en el nombre de Cristo los espíritus, los oídos, el entendimiento de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Alíñense. Alíñense. Mente, alíñate en el nombre de Jesús a escuchar la palabra viva, a escuchar la palabra que hoy Dios tiene para ustedes, a escuchar e incorporar en ustedes la palabra viva. Sean todos ustedes hoy sumergidos en el conocimiento profundo del Padre. Él les va a hablar, Él va a hablar, Él va a hablar. Y cuando el Padre habla, los hijos obedecen. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces a compartir la palabra que el Señor nos dio hoy. Le hemos estado transmitiendo desde ya hace algunas semanas que el Señor nos ha estado hablando muy fuertemente acerca del gobierno, de este concepto del gobierno. Y hoy día vamos a hablar un poquito más de eso porque esto no se agota. Tiene muchas áreas, muchas énfasis de muchos tipos que Dios nos va a ir revelando también en la siguiente semana. El año pasado, cuéntanos Dani, el año pasado, no, hace 3 años en realidad, más o menos. ¿Te acuerdas del pastor Mariano Sanahui? Cuéntanos un poquito. Hace 3 años atrás estábamos en nuestra otra iglesia, en Iclán, y tuvimos de invitado a Mariano Sanahui. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de él. Un pastor y profeta de Argentina. Y él nos dio una palabra contra lo que no entendimos en un principio. Él nos dijo, ha llegado el tiempo en que ustedes humanos tienen mucha sangre, han peleado mucho. Y ahora llegó otro tiempo, y el tiempo es de reinar. Y nosotros dijimos, ¿qué será si nosotros pastoreamos en iglesia? Y con el tiempo el Señor nos empezó a hablar de qué significaba reinar o gobernar, que es lo mismo. Así es. Y Él nos dijo, Él no nos conocía y nos dijo, ustedes tienen en sus manos mucha sangre. Les ha costado lágrimas, sudor y lágrimas lo que han hecho. Y Él hablaba acerca, yo creo que así lo interpretamos, del ministerio de liberación. De haber luchado tanto contra espíritus malignos y demonios. Y Él dijo, no, ahora yo decreto un nuevo tiempo para ustedes, un tiempo de reinar. Así como David había peleado mucho y tenía mucha ya sangre con la espada, entonces después llegó un tiempo para David que ya no peleaba, sino que era un rey y comenzaba a gobernar. Eso fue también lo que recibimos de él. Así es. Y después tú tuviste un sueño, sí, ¿no? No, una visión. Tiempo después estábamos orando y el Señor me da una visión. Y en esta visión veo al pastor Alejandro, a la pastora Jenny y nosotros. Y el Señor, estábamos parados frente a unos tronos. Detrás de nosotros estaban unos tronos. Y el Señor nos ponía una capa. Una capa y nos pasaba un cetro. Y yo quedé absorta en la visión y, Señor, ¿qué es esto? Y nos decía que Él me llamaba a reinar y a gobernar, que venía un tiempo de gobierno. Y el Señor nos ha ido metiendo en esto, que le vamos a explicar a ustedes ahora. La iglesia ha pasado por diferentes tiempos en la historia. Tiempos de persecución, ha pasado por tiempos de mucha oscuridad en el medioevo, donde la revelación de Cristo prácticamente se apagó en el mundo. Vino después otro tiempo, el tiempo ya de la Reforma, y Dios para estos tiempos está trayendo muy fuerte a muchas iglesias este sentir, esta idea de lo que el Señor quiso hacer siempre desde un principio. Y tiene que ver con esto del gobierno. Y vamos a comenzar. Y dice así, miren, Dios entrega el gobierno de la tierra al hombre. ¿Quién sabía esto? Yo creo que muchas veces lo hemos hablado, ¿no es cierto? De que cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Señor le dijo al hombre, fructificad y llenad la tierra. Y le dijo, sojuzgadla
y se enseñoréense sobre los peces del mar, las aves de los cielos, ¿no es cierto? Y Dios le entrega al hombre el gobierno de la tierra. Así es. Y este gobierno principalmente estaba dado por lo que el hombre iba a decretar con su boca en la tierra. Lo que el hombre bendijera iba a ser bendito, lo que el hombre maldijera sería maldito. Lo que el hombre decretara con su boca, eso sería, porque éramos representantes directos de Dios en esta tierra. Esta tierra le fue entregada al hombre, entregada. Y cuando Dios entrega algo y entregó algo, ni él mismo puede contradecir lo que ya y su voluntad dijo, ¿ya? Por muchos años la iglesia entendió que el fin de conocer a Jesús era llegar a la cruz, ¿cierto? A encontrar salvación en Él. Pero la verdad es que no termina ahí. La verdad es que la cruz es el principio de un caminar con Cristo. Él no nos llamó solo para ser salvos. Él nos ha llamado para gobernar con Él, porque Él habita en nosotros. Amén. Vamos a ver aquí. Muy bien, pero ¿qué ocurrió? Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que en el huerto del Edén, Satanás engañó al hombre y a la mujer y les arrebató la autoridad y el gobierno de la tierra. Pero el gobierno de Satanás no podía ser establecido en la tierra por medio de su propia presencia, por medio de su propio cuerpo. Porque ¿quién sabe que Satanás también tiene cuerpo? Tiene cuerpo, no es solamente un espíritu, él tiene cuerpo. Es un ángel caído. Pero él sabía que no le había sido permitido por una ley de Dios gobernar la tierra, porque la tierra le había sido dada al hombre. Por lo tanto, él la usurpa de otra manera, de otra forma. El hombre tenía que gobernar, por lo tanto dijo, yo voy a gobernar, pero a través del hombre. A través del hombre. Me voy a meter en su alma, me voy a meter en su mente, me voy a meter en su espíritu. Y desde ahí lo voy a utilizar como un instrumento para gobernar la tierra. Porque a través de la boca del hombre se gobierna la tierra. Por lo tanto, si yo domino su boca, si yo domino sus pensamientos, él va a hacer como un títere lo que yo quiero. Y estableció Satanás en la tierra dos áreas para gobernar la tierra. Desde donde poder transmitir su voluntad al hombre. ¿Quién sabe que así como nosotros decimos, sea hecha tu voluntad como se hace en los cielos, los satanistas dicen, sea hecha tu voluntad como se hace en los infiernos? Existen dos lugares desde los cuales Satanás ha ejercido su autoridad. Una está en los cielos, en un segundo cielo que está sobre la tierra. La Biblia le llama el segundo cielo. En esos lugares están y se mueven los principados, las potestades y las autoridades que vienen, no solamente rodean la tierra, sino que también viajan desde otras constelaciones. Porque ustedes saben que la creación de Dios no está solamente ligada a la tierra, sino que también hay creaciones de Dios en muchos lugares, en las estrellas de los cielos. Por eso que la Biblia dice que las estrellas de los cielos serán conmovidas, porque está hablando de la vida que hay en otros lugares, a los cuales Dios también puso vida ahí. Y que también hubo rebelión, y que también se rebelaron contra Dios. Pero ellos vienen a la tierra de lugares extremos para ejercer su dominio. Así también se estableció, por ejemplo, el horóscopo, las constelaciones, que rigen muchas veces los destinos de la tierra, porque son las influencias de las estrellas y de los que gobiernan esos lugares sobre la tierra. Ahora, ¿por qué ellos fijaron su mirada en la tierra? Porque ellos saben que aquí en la tierra se juega el destino de todo el universo. Porque ¿dónde vino a morir Cristo? Aquí en la tierra. ¿Acaso Cristo se hizo de alguno de ellos? ¿Se hizo forma de alguno de sus razas? No, Cristo se hizo hombre para vivir en la tierra, para hacer algo.
Fíjense que hay una estrella ahí. A esa estrella se le llama la estrella de David. ¿Y quiénes saben que esa estrella de David tiene una raíz más ocultista que nada? Se le dice la estrella de David, pero no es la estrella de David. Es la estrella que se dice los arqueólogos tenía Salomón. ¿Ya? Cuéntanos un poquito de eso, Dani. Precisamente. La estrella que nosotros vemos, que conocemos como la estrella de David, en realidad está en Etiopía y en un montón en la India. Incluso pueden encontrar la estrella de David, que data de muchos siglos atrás. Y esto es lo que significa, de hecho los judíos cuando fueron al holocausto le ponían la estrella de David en todos lados, para marcarlos, ¿ya? No como algo positivo, sino como algo negativo. Y significa, la punta que está hacia abajo, que los poderes de las potestades de los cielos gobiernen en la tierra y que las infernales suban. ¿Se fijan que son dos triángulos dados vuelta? Apuntando siempre hacia un centro. Tiene que ver con justamente los poderes del segundo cielo influyendo y estableciendo su gobierno en la tierra, y los poderes del infierno siendo establecidos también desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Lo usan mucho los ocultistas, ¿ya? Para incluso invocar a Satanás y todo ese tipo de cosas. Por eso lo pusimos, porque refleja, ¿no es cierto?, el diseño de las tinieblas para influir en la tierra y para establecer su gobierno. Sí. No, el pueblo de Israel también lo ocupó como bandera, como símbolo del holocausto que ellos vivieron, diciendo ellos quisieron marcarnos con esto, pero nosotros vamos a ponerlo como símbolo de victoria. Pero la verdad es que ellos desconocen el mundo espiritual y desconocen lo que esto significaba. O sea que, veamos, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Lo importante es que entiendan que el gobierno, les voy a hacer una pregunta, ¿todos podemos gobernar? Alguien que sepa de esto, alguien que sepa de esto, que sepa gobernar sobre esto, ¿ya? De los chiquillos de gobierno, imágenes de gobierno, ¿sí? Yo no sé si la cerré o está abierta. Está abajo, ¿no es cierto? Sí. Esa. Eso, sí. Gracias. Yo pensé que... Era más fácil de lo que creíamos. Vamos a avanzar. Ahí. ¿Todos podemos gobernar? Sí. Pero hay requisitos para gobernar. Yo quiero decirles algo antes que esto no siga avanzando. El pastor Alejandro habló acerca de la fe. Si usted no tiene fe, ¿cómo va a gobernar lo que no ve? Si usted no tiene fe, ¿cómo va a ordenar que la enfermedad salga? ¿Cómo va a ordenar que sus hijos sean obedientes? ¿Cómo va a ordenar que sus finanzas, que están atascadas en alguna parte, fluyan? Si no tiene fe, no puede hacerlo. Entonces la fe es un requisito para gobernar. Y otro requisito que usted tiene para gobernar es la justicia. Si usted no camina en justicia, es muy difícil que pueda gobernar. Los reyes deben ser justos. Los reyes que vienen del reino de los cielos viven en justicia. Así que no puede caminar y ser un rey si no tiene justicia. Es fácil decir, ¿todos queremos ser reyes? Sí, a todos nos gustaría ser reyes. Todos queremos gobernar. Pero no es tan fácil. Tiene requisitos. Así es. Pusimos una tercera lámina. ¿La ven? ¿La alcanzan a ver todo? Ya. ¿Recuerdan esa imagen? Ya, ¿quién me puede decir? ¿Qué es? ¿Qué es? Cristo estaba ahí, ¿no? ¿Pero con quién? ¿Quién es esa sombra? Satanás. ¿Y dónde estaba él? Mirando desde arriba, ¿no? Desde un monte alto. Sí. Y le llevó el diablo a un monte alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. El diablo le dice a Jesús que toda la gloria de los reinos que le hacía ver, todo le había sido entregado a él. Y él dice, yo a quien quiero, se la doy. Entonces, claramente Satanás tenía en su mano y Jesucristo no lo contradijo. No lo contradijo. Entonces,
¿Por qué no lo contradijo? Primero porque era verdad y segundo porque tampoco le quería dar a conocer sus planes. Porque Satanás quería someter a Jesucristo y él incluso estaba dispuesto a entregarle el gobierno de la tierra siempre y cuando él lo confesara a él como el Señor. Y Jesucristo no dice, no eran sus planes, porque cuando él era humano, Jesucristo era humano, estaba bajo los límites del ser humano, bajo los límites del cuerpo. Por lo tanto, no podía ir como Dios y juzgarlo, no era su tiempo tampoco. Pero Jesús tenía un plan para arrebatarle al diablo toda esa autoridad que él había arrebatado, que él le había quitado al hombre. ¿Ya? ¿Y cuál era este plan? ¿Cuál era este plan? Que Cristo Jesús se entregaría a él por los pecados de toda la humanidad. Él, como un cordero, fue llevado al matadero y él no abrió su boca y él fue trasquilado, fue asesinado en la cruz, pero de esta manera él cubre a la tierra de bendición, de redención, y arrebata en el infierno, porque él desciende a los infiernos y le arrebata las llaves del reino de la tierra a Satanás y asciende al cielo con esas llaves. Por eso es que Jesús le promete a Pedro las llaves del reino. Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. Él triunfó. Él triunfó y tiene un plan que va más allá de tu salvación. Va más allá de ser salvo. Eso es solo el principio. Solo el principio. Así es. En el Edén, Dios le había dicho a esa serpiente, Satanás, que la simiente de la mujer le golpearía en la cabeza. ¿Recuerdan? Pondría su pie sobre su cabeza, poniendo autoridad, gobierno poniendo la victoria sobre su cabeza. Entonces, Cristo hizo eso, puso su pie sobre la cabeza de la serpiente y venció a Satanás. Lo despojó, dice la Biblia, leímos ahí que él despojó a los principales y a las potestades de ese lugar de autoridad. Y los exhibió públicamente avergonzándolos en la cruz. Entonces, el Señor venció y él ahora ascendió y fue establecido en un trono en lugares celestiales. Pero ocurre algo que está en 1 Corintios 15. ¿Tú tienes, Daniel, la otra versión o no? No. O si no, la leemos así, no. ¿Ya? Hay un texto muy interesante que yo quiero que ustedes escuchen. ¿Ya? Está en 1 Corintios 15, del 24 al 28. Y dice así, yo quiero que pongan mucha atención en esto porque tiene en sí un secreto muy profundo. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, está hablando de Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este texto nos habla de que el triunfo que Jesucristo tuvo en la cruz fue el principio de una reconquista. Porque el reino de Dios y el gobierno de Dios no está solo en la tierra, sino en todo el universo. La Biblia dice que Dios en Cristo Jesús reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Sean tronos, principados y potestades, todo fue reconciliado por medio de Cristo. Ahora, este proceso de conquista es un proceso que hoy día no ha acabado. Comenzó con la cruz y sigue con nosotros.
Porque en esta tierra gobiernan los hombres. Y cuando Cristo estuvo caminando sobre esta tierra, Él le abrió la tormenta y la tormenta se detuvo. Él multiplicó los panes y los peces, hizo milagros. Él sanó a todos los que venían a Él. Y Él dijo: sean bienaventurados y bendecidos porque el reino de los cielos se ha acercado conmigo. Vengan, vengan, vengan. Y los llamaba: el reino de los cielos se ha acercado. Pero Él se fue. Él se fue. Y cuando Él se fue, ¿a quién dejó? Ya, pero el Consolador, ¿por medio de quién se mueve? Se mueve por medio de nosotros. ¿Quiénes son los que gobiernan la tierra? Y cosas mayores Nosotros. harán. Así es. Es Dios estableciendo su gobierno en esta tierra a través de nosotros. Y nosotros fuimos llamados cristianos porque representamos a Jesucristo, porque somos como Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar ese lugar de autoridad que tenía Cristo cuando estuvo aquí en la tierra y hacer no solo las mismas cosas, sino la Biblia dice que mayores cosas que Jesús hizo, nosotros las haríamos también. Pero para eso usted debe tener un cambio de mentalidad. Amén. Porque si usted tiene mente de esclavo, ¿cómo va a gobernar? Si usted está esclavizado a un trabajo, al quehacer, a la rutina, y al que como mañana, que me he visto mañana y que todo eso, ¿qué va a gobernar? Si no tiene fe ni siquiera para eso. Entonces tiene que haber un cambio de mente, una metanoia. Una metanoia. Los reyes piensan diferente. Los reyes caminan diferente. Si usted tiene un montón de enemigos que están enfrente suyo y no puede tener la fe para mirar que son sus enemigos y de que no fue la casualidad que ay, me enfermé, que justo un resfriado el virus que me entró por el oído, usted no tiene claro quién es usted. Usted no tiene claro qué quiere hacer Dios con usted. Usted no tiene mente de rey. Por eso tiene que vivir esa metanoia. Tiene que haber una transformación en su forma de pensar, en su forma de mirar, que ya no todo está concentrado en usted, sino en el reino de Dios. Él estableció su reino no para que nosotros vivamos mirándonos. Por eso muchas veces nos dice, deben morir a ustedes mismos. El que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. El que quiere venir en pos de mí, va a tener que sentarse y ver cuál es el costo de seguirme. Porque el Señor quiere de nosotros mucho más de lo que usted le da hoy. Mucho más, mucho más, mucho más. Quiere que usted sea Él aquí en la tierra. Quiere que cuando usted camine, las potestades se muevan rápidamente, huyendo. Amén. ¿Saben? Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del evangélico común y corriente. El Señor nos mostró en el viaje, en el retiro que tuvimos con los pastores, de que el Señor nos había escogido para gobernar. Él escogió esta iglesia en particular y nos formó para que nosotros ejerciéramos su gobierno sobre la tierra. Y no se hace a través de la religión. Así es. La cultura evangélica ha delegado mucho en Cristo el gobernar. Entonces el Señor, sánala tú. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, le los mandó y le dijo, vayan y sánenlos ustedes. Vayan y ustedes provéanle. Él les dio esa autoridad. Muchas veces nos hemos quedado con un texto que está en Judas. Hay una historia acerca en Judas del arcángel Miguel peleando con Satanás. ¿Recuerdan o no? Y que el arcángel Miguel le dice a Satanás que el Señor te reprenda, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, entre los pentecostales sobre todo, se ha dicho, no, tú no puedes reprender al diablo, porque el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda. No puedes reprenderlo, porque si ni el arcángel Miguel, que siendo toda esa gloria que él tenía, le dijo que el Señor te reprenda, entonces nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero te cuento algo, nosotros no tenemos las genes, ni la misión, ni el propósito de los ángeles. Tenemos otro propósito.
tenemos el propósito de reinar con Cristo. Nosotros estamos escondidos en Cristo y tenemos la autoridad de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros reprendemos a los demonios, los reprendemos en el nombre de Jesucristo. Él nos dio permiso y esa autoridad para confrontar a los demonios, no hacia los ángeles. Cuando ellos te ven, entonces no te ven a ti. Ven cuánto Cristo vive en ti. Cuán grande es Cristo en ti. No ven a la Daniela, no ven a Candor. No, ellos ven al poderoso Cristo que nos venció en la muerte, que nos venció en la cruz. Entonces, cuando Cristo habita con fuerza en ti, los demonios huyen, la enfermedad huye. No hay nada que se pueda parar frente a ti. No hay obstáculo. Pero para eso debes ir paso a paso, con una metanoia. Debes empezar a caminar distinto, a mirar distinto. ¿Cómo ve el Padre? ¿Cómo ve Jesús a mi vecina que me cae tan re mal? ¿Cómo la ve Jesús? Jesús la mira con misericordia. ¿Cómo piensa Él? ¿Qué quiere el Señor que haga hoy? Ya no es, a ver, escucha, Señor, no me ayudaste hoy día en esto, no me ayudaste hoy día en lo otro. Como si Él fuese nuestro sirviente. Muchos de nosotros, la religión ha hecho que pensemos que Dios es nuestro sirviente. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y si no nos contesta, nos enojamos. Y perdemos la fe. Y no sabemos para qué estamos, y al final me alejo mejor, total, no me cumplió nada de lo que le pedí. Y no funciona así, porque lo llamó usted con un propósito eterno. Lo llamó con un propósito mucho mayor. Entonces tiene que abrir sus ojos y ver. Olvídese de la religión. Ore al Señor y pídale por favor que le saque la religión de encima. No podemos vivir así. Entre más religión tengamos, más ciegos vamos a estar. Así que necesitamos comenzar a vivir dentro del propósito de Dios. Así es, y ese propósito es que tú venzas. De que tú venzas. Muchas veces tenemos ese dicho que está bien. No, si Cristo ya venció, o Cristo te venció a ti enfermedad. Estamos con la enfermedad, pero le decimos a la enfermedad, no, si Cristo te venció. Pero no somos sanos. Y entonces a todos le decimos, no, si Cristo te venció. Pero el tema es que yo vencí eso. Ya Cristo venció, está bien, pero yo he vencido. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, Satanás fue echado fuera de esos lugares de autoridad del cielo. Y fíjense lo que dice ahora. Y ellos, refiriéndose a los hijos de Dios que veía Juan, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No solamente Cristo lo venció a Satanás, sino que ahora la iglesia también lo ha vencido. Pero créeme que en la historia muchas veces no fue así. Tú puedes ver la historia, puedes ver cómo Satanás apagó múltiples avivamientos, cómo apagó la iglesia de los primeros siglos. ¿Saben cuántas iglesias de las que están escritas en el Apocalipsis hoy día viven? Ninguna. Por eso es necesario, Dios ha establecido estos tiempos para que su iglesia se levante a gobernar, a reinar, representándolo a Él aquí en la tierra. Así es. Y tenemos una posición en Cristo. Vamos. En este tiempo, ustedes han estado aprendiendo muchas cosas. Ya nos recién un año, 9 meses. Y han aprendido, muchos de ustedes, no sé si todos, pero muchos han aprendido a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a recibir sanidad. Ahora último estamos aprendiendo eso en nuestra alma. Y no solo a recibirla, sino también a ayudar a otros en ese proceso. Si todo eso para usted no lo pone, si todo esto usted no lo pone en práctica, no va a poder gobernar. Así es. Lo que se le ha enseñado a ustedes como iglesia, no se enseña en otros lugares. Es muy difícil que usted lo encuentre en otro lugar. Muy difícil. Pero Dios nos ha traído a ustedes con un propósito a este lugar. Aleluya. Ustedes tienen un propósito. Un propósito. No se olviden de eso. Imagínense, Jesús vino con sus discípulos y entre tan pocos revolucionaron el mundo.
trastornar todo San Bernardo. Amén. Todo San Bernardo, todo Santiago, todo Chile, todo el continente. Amén. Pero para eso debemos crecer en fe, debemos crecer en justicia. Muchas veces le hemos explicado qué significa estar en justicia, ¿verdad? Entonces camina en justicia, comienza a vivir diferente. Aleluya. El Señor nos ha dicho que Él nos ha colocado un sitial especial. Primero Él nos llama embajadores, ¿sabían ustedes o no? Él nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es alguien que es representante de un gobierno. Y nosotros, tú, yo, somos embajadores, representantes del gobierno de Dios. Y donde vamos nosotros va el reino de Dios. También nos ha dicho la palabra de Dios que toda la creación espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, eso es lo que la tierra espera. Ayer fuimos a una casa. Y esa casa estaba muy atada y oprimida por demonios. Pero había un lugar en la casa muy especial que estaba detrás en el patio donde sentíamos que ahí algo muy malo se había hecho. ¿Y saben lo que hicimos? Oramos a ese lugar, pedimos perdón por los pecados y el derramamiento de sangre que se había decretado en ese lugar y levantamos la sangre y purificamos la tierra y la opresión se fue. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos también puestos para limpiar la tierra. La tierra está llena de sangre y contaminación. ¿Quién sabe que el derramamiento de sangre injusta contamina la tierra? Que las orgías contaminan la tierra. Que tu casa puede estar contaminada, oprimida por espíritus malignos porque se hicieron pecados graves en ese lugar. Hubo violencia, agresividad, abuso, muerte. Eso contamina la tierra y los hombres han contaminado la tierra. Pero los hijos de Dios hemos sido puestos para redimir la tierra. Por eso que dice que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están esos hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Amén, aleluya. Manifiéstense a la tierra, a rescatar lo que Dios nos ha dado. Él nos puso para gobernar la tierra y la tierra sufre. ¿Por qué nosotros no hemos sido los primeros en salir a salvar la tierra? Veo muchos grupos ecológicos y ninguno de ellos son hijos de Dios. ¿Dónde están los que rescatan animales? Veo muchos grupos y ninguno es hijo de Dios. Si Dios nos puso en esta tierra para gobernar, veo niños botados en la calle. ¿Dónde está la iglesia que gobierna? No está. No está. Porque no se han manifestado los hijos de Dios para levantarse a rescatar al necesitado, al pobre, a los árboles que están siendo quemados en cualquier parte del mundo. La tierra gime por nosotros y nosotros aún dormimos. Por eso, iglesia, levántate. Llegó el tiempo de gobernar. Dios nos ha llamado para eso. No nos llamó solo a nosotros cuatro, nos llamó a todos. Por eso están ustedes hoy aquí. Nosotros vamos a ser los primeros ecologistas de este mundo. Nosotros, los que rescaten niños en la calle. Cuando San Bernardo no tenga un solo niño botado en la calle, va a haber iglesia de Cristo aquí. Amén. De otra manera, no podemos decir que vamos a gobernar. Por eso necesitamos levantarnos y que comience una transformación en su mente. Amén. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense, dice Lucas 22:28 al 30. Fíjense lo que les dijo Cristo a sus apóstoles. Les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus. Fíjense lo que les dice a los apóstoles.
Le dice, ustedes han compartido conmigo mis pruebas y mi sufrimiento. Yo, les dice Jesús, os asigno un reino, como el Padre me lo asignó a mí. Entonces, fíjense, el Padre le asigna el reino a Jesús. Jesús a nosotros. Así es. Y nosotros, cuando hayamos todo esto consumado, le devolveremos el reino a Cristo. ¿Y Cristo se lo devolverá a quién? Al Padre. Amén. Sí. Pero ahora es nuestra misión establecerlo aquí. Así es. Y el primer punto donde usted lo va a establecer va a ser en su casa. Porque antes de gobernar la ciudad, debemos aprender a gobernar nuestra propia vida y nuestra familia. Amén. Ese va a ser el primer punto donde usted va a empezar a gobernar. Su salud, su casa y su finanza. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. Y fíjense que nos llama manada pequeña. La Biblia dice, angosto es el camino, ¿no es cierto? Angosta es la puerta y estrecho es el camino para la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Y aquí nos dice manada pequeña, nos llama pequeño. O sea, pequeño en número. Eso no está hablando, no que seamos pequeños, sino pequeños en número. Somos muy pocos. Pero ¿quién sabe que el Señor ha reinado con pocas personas? Que ha establecido su reino con pocas personas. En una lámina más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que les quiero decir es que el Señor nos ha placido darnos el reino. Nos lo entregó, nos lo dio a nosotros. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa herramienta de atar y desatar es una herramienta que el Padre nos ha dado para gobernar. Pero si usted no sabe usarla y no tiene el discernimiento para hacerlo, va a andar como un mono con metralleta. Así que tiene que tener discernimiento para usar esta arma. Hace tiempo atrás, nosotros vivimos algo que quiero contarles sobre atar y desatar. Una experiencia con nuestro hijo, donde él estuvo enfermo. Y nosotros podríamos haber atado y desatado y toda la cuestión. Nosotros buscamos al Señor. Pero lo hicimos al principio. Al principio lo hicimos, ¿no? Sí. Al principio lo hicimos, pero después paramos. Y nos pusimos a preguntar al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Si Dios nos dijo, no hagan nada. Y para nosotros fue, Señor, pero mira, tenemos toda esta herramienta que tú nos entregaste. Y nuestro hijo está enfermo, necesitamos que se sane. Entonces el Señor nos dijo, no hagan nada, porque Él es mío y yo lo voy a tratar. Si Él no hubiese vivido la experiencia que vivió, Sandocito no sería el niño que se está formando hoy. Porque Él a través de esa situación aprendió a orar, aprendió a leer la Escritura, solo, sin la presión de los papás. Y a ver, si nosotros hubiésemos insistido atando, y ya se sanó el chandor, Él no hubiese tenido ese proceso. Y a veces hay que ser muy sabio y tener discernimiento. Por eso usted debe tener fe y debe estar alineado a la palabra de Dios, alineado a su voz. Así es, fíjense que Satanás, el diseño de Satanás era establecer su gobierno desde los lugares celestiales, no lugares celestiales, sino que desde el segundo cielo hacia la tierra y de los infiernos hacia la tierra, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha dicho a nosotros que Él nos ha escondido en lugares celestiales con Cristo. Y esos lugares están muy por encima de todo principado, potestad, poder y dominio. Muy por encima del segundo cielo. Por lo tanto, el lugar de donde nosotros gobernamos es desde el cielo mismo, donde está Cristo, que es muy por encima de ese segundo cielo. Por lo tanto, el nivel de autoridad es mayor para decretar en la tierra los planes de Dios. Entonces, ¿cómo podemos gobernar desde ese lugar? Andando en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, cuando estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está trabajando contigo y te está hablando, entonces tú empiezas a gobernar desde esos lugares. Si andas en la carne, no lo vas a poder hacer, tienes que andar en el Espíritu. ¿Qué es estar lleno del Espíritu? Es buscar a Dios insistentemente, orando, buscándole. Es que no tengo ganas de orar. Propóngase
orar. Si usted no ora, no va a poder ser lleno del Espíritu. Si usted no busca de Dios, es muy difícil que pueda ser lleno del Espíritu. Necesita alimentar el Espíritu. Y el Espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Lea las Escrituras como una disciplina en su vida. Lea las Escrituras, esfuércese. Tiene que esforzarse. Aquí no funciona la ley del mínimo esfuerzo. En el reino de Dios, esa palabra no existe. No existe esa ley. Existe en la ley de los hombres, pero no en el reino de Dios. Amén. Leímos en Apocalipsis que Jesús dice que Él le arrebató las llaves del infierno a Satanás, ¿no es cierto? De esos lugares oscuros, de todo el inframundo, desde el infierno hasta los lugares de cautividad. Y Jesús le dice, le promete a Pedro que Él iba a dar las llaves del reino. Entonces nosotros tenemos la autoridad para abrir cárceles en el Abadón. Tenemos la autoridad para romper candados. Tenemos la autoridad para hablarle al infierno, para que suelte, para que esos diseños que tienen armado todo un plan para muchas personas sea cancelado y roto. Tenemos esa autoridad para anular los decretos escritos en el infierno. ¿Quién sabe que así como Dios tiene un libro de la vida, Satanás tiene un libro negro también, donde tiene escrita tu vida? Y él tiene profetas, brujos, y las mismas personas dominadas por espíritus malignos funcionan como profetas para decretar los planes de las tinieblas. A través de la boca el hombre gobierna. Y Dios nos ha puesto a nosotros como profetas de su reino para desatar desde los cielos sus planes y para romper toda palabra venida del infierno. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que condenamos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio, porque esta es nuestra herencia como hijos de Dios. Amén. Así dice la palabra, por lo tanto tenemos la autoridad para condenar toda lengua que ha tomado diseño para nuestra perdición y para la perdición de muchas personas. Tenemos esa autoridad y tenemos que usarla. Dios nos ha dado esas llaves. Él las tiene y Él las facilita. Cuando yo se las pido, Él me las da. Oye, si la cantidad de experiencias que hemos tenido con el tema de las llaves, hablando de llaves así textual, personas atadas, personas encadenadas en prisiones, le hemos pedido la llave al Señor, Señor, danos la llave para entrar a esa cárcel que está esa persona. Y el Señor hemos visto cómo Él nos ha pasado esa llave y hemos abierto esa puerta. Y las personas han salido. Eso está a disponibilidad de ti también para hacerlo. Amén. Su palabra dice también, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. He aquí, dijo también Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién sabe? Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de que Jesucristo venció a los principados en los lugares celestiales, que Él le arrebató las llaves de los infiernos y que también nos ha dado a nosotros esa autoridad para la tierra, porque hay espíritus que se mueven sobre la tierra. A esos espíritus la Biblia les llama serpientes y escorpiones, ¿ya? Ellos se mueven, se arrastran sobre la tierra, están en nuestra esfera, ¿ya? Dios nos dio autoridad sobre ellos también. Así que Cristo nos da autoridad en todas las áreas, en todos esos niveles espirituales. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, fíjense, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra nos dice aquí que Jesucristo tomó toda la autoridad de todo lugar, y Él fue puesto como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo ejecuta lo que dice la cabeza. Entonces el Señor quiere establecer cosas y nosotros somos los ejecutores.
Ejecutores somos nosotros. Cristo no puede avanzar y su reino no puede avanzar sino a través de su propia iglesia. Por eso es tan importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Y no pensemos, no, Cristo lo va a hacer. No, yo tengo que hacerlo. La iglesia donde yo estoy tiene que hacerlo. Amén. 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 Estamos sentados en lugares celestiales, como dice ahí él. La lámina. ¿Es idea mía o son las 2 de la tarde? Sí. ¿Son las 2? Sí. ¡Wow! Bien. ¿Nos queda algo? ¿Sigamos nomás o no? ¿Quién dice que siga o que pare? Bien. Sí, podemos dividirlo por una segunda parte para la próxima semana. Hay muchos temas que tocar. En serio, son muchas cosas. Muchas cosas. Pero algún adelanto. Antes de ir, un adelanto de las cosas que vienen más adelante. Ya. Que queremos mostrar. Ahí. ¿Qué significa estar dentro de Cristo? ¿Y qué significa que Cristo ya nos haya revestido? Vamos a ver. Vamos a ver que Cristo no sufrió accidentes inesperados. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que todo lo que le pasó, él mantenía el gobierno, nunca lo dejó. También que Dios levantó a unos pocos, esto le decía yo, manada pequeña. Vamos a ver un poco de la historia de José, de Daniel y de Elías. Y cómo Dios, simplemente con 1, 2 o 3 profetas, o con algunos poquitos de personas, estableció su diseño, ¿ya? Sobre la tierra. Y vamos a ver también los reinos. ¿Cuáles son los reinos que nosotros tenemos que doblegar, romper, gobernar sobre ellos? Vamos a hablar de Farmaquilla, vamos a hablar del reino de Tiro y de Mamón, vamos a hablar acerca del reino de Sodoma y de Gomorra y de algunos más. De Sodoma y Egipto, sí. Sodoma y Egipto. Bien, vamos a ponernos de pie entonces. Bien. El Señor y su voluntad nos ha declarado reyes y sacerdotes para Él. Sus embajadores, sus hijos, estamos escondidos en Él. Y yo quisiera que tú, con fe en tu corazón, dijeras conmigo estas palabras: Señor, desde hoy, yo tomo el lugar, y la posición, que tú has declarado de mí. Reinaré, estableceré tu gobierno, tu reino en la tierra, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en la comuna, en la iglesia, en mi trabajo y en el mundo entero. En el nombre de Jesús, somos reyes, sacerdotes. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Denle un abrazo al que tiene al lado. Denle un abrazo al que tiene al lado. Bendígalo, bendiga su semana de la persona que tiene al lado. Bendigo ahí a don José que está solito. Que tengan una buena semana. Sean todos bendecidos.